El colapso de la industria del automóvil en Estados Unidos acaba de empezar. Ahora mismo es uno de los peores momentos de la historia para comprar un vehículo usado en ese país. ¿Os acordáis de la crisis de Estados Unidos con las hipotecas subprime, aquellas que se concedían en plena burbuja inmobiliaria a aquellos sin apenas ingresos o recursos? Pues bien, la historia está a punto de repetirse, pero esta vez el problema clave es cómo se han otorgado los préstamos para automóviles. Actualmente los estadounidenses deben más de 1,2 billones en préstamos para vehículos, el nivel más alto en la historia de los Estados Unidos y un 75% más que en 2009. Dado que más del 85% de los automóviles son financiados, Estados Unidos se enfrenta a un problema enorme que recuerda muchísimo a la crisis de las hipotecas subprime, pero esta vez en el sector automovilístico. Por eso en el vídeo de hoy vamos a ver los increíbles datos de lo que está ocurriendo y por qué supone un riesgo muy importante para la economía del país. La deuda de préstamos para automóviles es la tercera categoría de deuda más grande después de hipotecas y préstamos para estudiantes en Estados Unidos. Estamos hablando de que los estadounidenses deben alrededor de 1,46 billones en deuda de préstamos para automóviles, lo cual representa casi un 10% de la deuda de los consumidores americanos. Lucky López es uno de los expertos que ha hecho saltar todas las alarmas. Es un dealer de coches que lleva más de 20 años en el negocio de los automóviles y que frecuentemente se reúne con entidades bancarias para pujar por vehículos embargados antes de que salgan a subasta. Al igual que aquellos que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, corre el riesgo de perder su casa, las personas que no pueden hacer frente al pago de su préstamo puede perder también su coche. Es decir, el prestamista puede recuperar posesión del vehículo ante un impago. Esto es lo que se llama repossession o repo en Estados Unidos. Pues bien, últimamente este dealer ha notado algunos patrones alarmantes de los préstamos para vehículos que actualmente se encuentran en mora, es decir, con un retraso en los pagos. En primer lugar, la mayoría de los préstamos sobre automóviles recientemente embargados se originaron durante 2020 y 2021, lo cual es atípico ya que las fechas suelen estar más dispersas porque las personas pasan por momentos difíciles en distintos momentos. En segundo lugar, la relación loan to value o préstamo valor, es decir, la cantidad financiada en relación con el valor del vehículo, ronda en algunos casos el 140% frente al típico 80%. Ojo, 140% significa que las entidades financieras han estado financiando vehículos más allá de su valor. Si además tenemos en cuenta que se trata de un activo que tiende a depreciarse rápidamente, todavía es peor. En tercer lugar, muchos de los préstamos se otorgaron a compradores que tuvieron aumentos temporales en los ingresos por la pandemia. Una vez acabaron los estímulos, los ingresos cayeron a veces hasta la mitad cuando se detuvieron los programas de estímulo del gobierno. Y ahora estos compradores aún están más ahogados porque los precios de los productos básicos y de la gasolina en particular han subido de forma significativa. Recuerda bastante a 2008, ¿verdad? Parte del problema es que los ingresos de algunos consumidores fueron artificialmente altos, ya que la pandemia provocó la condonación de algunas deudas, cheques de estímulos, subsidios por desempleo con esteroides y de hecho López compró un Bentley, un McLaren, 2 Aston Martins, todos ellos adquiridos por compradores que usaron ese dinero como pago inicial y todos ellos fueron embargados después de pocos o ningún pago mensual. Mientras tanto, los requisitos en la concesión de préstamos para automóviles de los bancos prácticamente desaparecieron. Sin requisitos de ningún tipo para el pago inicial, en muchos casos para adquirir estos coches, unido a problemas temporales en las cadenas de suministro, los precios de los automóviles de segunda mano se dispararon. Comenta el experto que nunca había visto algo similar. Tanta gente ganando alrededor de $2.500 y teniendo que pagar $1.000 al mes solo en el pago del coche. Eso es aproximadamente el doble de la porción máxima de ingresos recomendada por muchos asesores financieros que debería uno asignar al pago del automóvil. Pensadlo bien, mucha gente está pagando más de un 30% solo en el pago del coche. Para algunos, de hecho, pagar el coche supone más esfuerzo que pagar la hipoteca. Realmente increíble. Según Copilot, empresa que analiza el inventario diario de los concesionarios de todo el país para determinar la diferencia entre el precio de venta de un automóvil y lo que valdría si no fuera por esta extraordinaria dinámica de la pandemia, en junio
los precios de los coches usados subieron un 43% o 10.000 dólares por encima de niveles normales. Las empresas que se dedican a esta reposesión de automóviles son las primeras que se enteran de cuándo se avecinan problemas económicos. Y ahora estas empresas están comprando lotes de coches para lidiar con la avalancha de coches usados embargados que llegan al mercado. Los bancos, a su vez, también están arrendando más terrenos para lidiar con un aumento esperado en el embargo de automóviles. López dice que es difícil hacer un seguimiento de las tasas de reposesión de los vehículos porque los bancos se resisten a hablar de ellas, pero según lo que él ha visto, las repos de alto riesgo casi se han duplicado desde 2020, alrededor del 11% de media. La sorpresa más grande y preocupante, en su opinión, está en las repos de perfiles más aparentemente solventes, donde los prestatarios tienen ratings crediticios más altos. López dice que generalmente alrededor del 2% de estos préstamos terminan embargados. Ahora esa tasa se ha duplicado alrededor del 4%. Parte de eso se puede explicar por el apoyo que tuvieron, ¿no?, esos ingresos extra de la pandemia que eran artificiales y algunos consumidores parecían más sólidos de lo que eran en realidad. Pero dice que probablemente eso no explique por completo el fuerte aumento de los impagos de estos clientes más sólidos, lo cual sugiere que una franja más amplia de consumidores en Estados Unidos está pasándolo mal a medida que la inflación aumenta, los tipos de interés suben y los mercados financieros se han derrumbado. Pero esto no es un problema de 2021. Lo cierto es que ya antes de la pandemia se venía avisando de que los préstamos para coches en mora estaban en niveles récord y la morosidad de los préstamos para automóviles estaba alcanzando nuevos máximos casi todos los trimestres. De hecho, parecía que la burbuja estaba a punto de estallar por entonces, pero las respuestas del gobierno a la pandemia hicieron que el mercado de los préstamos para automóviles no se colapsara. Pero claro, estas medidas eran temporales y desde entonces la burbuja no ha hecho más que crecer. En un mercado más normal, antes de 2020, la morosidad de los préstamos para automóviles rondaba entre el 2 y el 3%. Hoy ese número está explotando y en algunos estados da miedo. Por ejemplo, en Washington, D.C., 1 de cada 4 préstamos está en mora. Eso significa un 25%. Washington, D.C. es el peor estado en este caso. El mejor sería Utah, con una tasa del 4,5%. Los pagos medios de coches en los Estados Unidos aumentaron año tras año en porcentajes de doble dígito. Los saltos fueron del 11,8% para vehículos nuevos y del 18,2% para vehículos usados. ¿Qué significa esto? Que los pagos promedio mensuales por automóvil estaban entre 644 y 488 respectivamente. Estos aumentos de doble dígito se observan también, obviamente, en los precios de los vehículos. Los precios de los vehículos nuevos aumentaron un 12% respecto al año pasado, pero el precio de los automóviles y camiones usados aumentaron sustancialmente más, un 40,5%. Para pagar esto, los estadounidenses piden prestado de media 39.000 euros para vehículos nuevos y 27.000 euros para vehículos usados. Por esta razón, los estadounidenses están tardando muchos años en pagar sus préstamos para coches. El plazo promedio de préstamos para automóviles es de 69,7 meses para los nuevos y 67 para vehículos usados. Estamos hablando de casi 7 años. ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues bueno, los concesionarios y las financieras que conceden estos préstamos. Según lo que he podido averiguar, en los últimos 10 años, los concesionarios de automóviles han comenzado a obtener más beneficios por financiación de automóviles que por las ventas de estos automóviles en sí mismas. Básicamente han cambiado el modelo de negocio y los préstamos a compradores de vehículos no están tan regulados ni vigilados como la concesión de hipotecas. Esto realmente no es casualidad, fue posible porque los concesionarios presionaron con éxito para tener menos supervisión en este sentido, lo que significa que no hay una supervisión federal con los préstamos para coches, a diferencia de lo que ocurre con los préstamos hipotecarios, los estudiantiles y las tarjetas de crédito. De hecho, según una investigación a finales de 2021, hasta el 50% de los préstamos que se otorgaron a clientes puede que entren en impago. La verificación de ingresos y empleo, esto es para flipar, solo ocurrió el 4% de las veces. Esta historia os suena, ¿verdad? Cuando un comprador se retrasa 90 días en el pago del préstamo, el prestamista tiene derecho a embargarle el automóvil. Como veis en imagen, la situación es muy seria y muy común, muy extendida, ya que hay un volumen de búsquedas récord en cuanto a lo que se refiere a devolver el coche de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque mucha gente ya sabe que no va a poder pagar.
Aunque afortunadamente este sector es menos importante que el inmobiliario, va a haber consecuencias económicas. Con los precios y los tipos de interés subiendo en Estados Unidos, es posible que los americanos no puedan pagar tanto por su automóvil como creían. Aunque en Estados Unidos un coche supone una mayor necesidad que en España, ya que lo necesitas prácticamente para cualquier gestión, los americanos van a priorizar el pago de sus hipotecas al de los préstamos para coches. Esto sin duda provocará el estallido de la burbuja con consecuencias malas para muchas partes. Por un lado, tener en cuenta que en Estados Unidos retrasarse en el pago de un préstamo para un automóvil puede conllevar más que una posibilidad del recargo por pago atrasado. El historial de pagos es uno de los factores más importantes para determinar lo que se llama el credit score, es decir, la puntuación como buen pagador de deuda. ¿Por qué es esto tan importante? Porque un solo pago atrasado puede afectar seriamente a tu calificación crediticia. Los bancos verifican esto para medir tu capacidad crediticia general y los pagos atrasados pueden dificultar la obtención de préstamos en el futuro o encarecerla sustancialmente. Por otro lado, la caída del valor del stock de los concesionarios va a suponer una pérdida en el valor de sus activos y también de sus futuras ganancias por ventas. Un crash podría golpear fuertemente al sector, causando una oleada de despidos muy importante. Por otro lado, las entidades financieras que tengan que recuperar posesión de estos automóviles, si los precios se desploman, como parece muy probable, podrían incurrir en grandes pérdidas también. Además, esa fuerte salida de stock al mercado también afectará probablemente a los precios de venta de vehículos nuevos. Es increíble cómo los seres humanos no aprendemos de los errores del pasado. La avaricia de unos y la irresponsabilidad y el desconocimiento de otros nos muestran que estamos destinados a vivir muchas más crisis a lo largo de nuestras vidas. Habrá que estar atento a ver qué pasa a finales de año, ya que la cosa puede ponerse bastante interesante. Nos vemos muy pronto y, como siempre os digo, invertid con sentido.